Cuando el primer árbol llegó donde el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy, muy mal, pues eso no era lo que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en un mar, y fue puesto en un lago, y vio como sus sueños de ser una embarcación grande de reyes había llegado a su final. El tercer árbol, el tercer árbol fue cortado en largas pecedas de tablas y dejado en una oscuridad de una bodega. Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas, por los que tanto habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz a un niño, lo colocó en la paja de donde había dentro el cajón en que fue transformado del primer árbol. El hombre deseaba ver el árbol, el hombre deseaba haber podido tener una cuna para su bebé, pero este cajón debería hacerlo. El árbol sintió la importancia de estar acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro de la historia. Elisha sent a messenger to say to him, "Go wash yourself 7 times in the Jordan River, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to meet me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hands over the spot, and cure me of my leprosy." One day last week, I wanted a snack, so I looked inside the cookie jar. Empty. I went into the fridge. I went to look inside the freezer for some ice cream. There was nothing there. All I could find was a small box of instant pudding mix. The instructions said, 1, beat the pudding mix into 2 cups of cold milk for 2 minutes. And 2, pour the mixture into small individual servings. The pudding will be ready in 5 minutes. How simple. You didn't even have to cook it. Anyone could do that, couldn't they? Well, I did it, and the pudding was delicious. You know, there are many things in life that are really simple. All we have to do is learn to follow the directions. In our Bible lesson today, we will hear about a man named Naaman who learned that even serious situations can sometimes have simple solutions. Naaman was the commander of the army of the king of Syria. Because he had won many battles for his country, Naaman was very powerful and famous. One might think he had everything a person could want, but he had a very serious problem. He had leprosy. One day, while the Syrian army was raiding Israel, they captured a young girl, and she became a servant to Naaman's wife. The girl was talking to her mistress one day and said to her, "I wish my master would go see the prophet in Samaria. He would heal him of his leprosy." Naaman's wife told him what the young servant girl had said. Naaman went to the king and told him what the girl had said. "Go ahead, I will give you a letter to take to the king of Israel." So Naaman left and carried the letter to the king of Israel.
I am sending my servant Naaman to you. Please cure him of his leprosy. When he had read the message, the king became very angry. Am I a god with power over life and death? Why does the king of Syria send orders for me to heal this man of his disease? What's going on here? That king is trying to pick a fight. That's what. When, when Elisha, the man of God, heard about the king's anger, he sent a message to the king. Don't be angry. Send the man to me so that I can heal him, and he will know that there is a true prophet here in Israel. So Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger out to him with this message. Go wash yourself 7 times in the Jordan River, then you will be healed. Do you think Naaman was happy? No, he was angry. I thought the prophet would at least come out here to meet me, he said. I expected him to come out here and wave his hands over me and call on the name of his Lord, his God, to heal me. Naaman's officers pleaded with him. Think about it. If he had told you to do something great, you would have done it. Why not do what he told you to do? What have you got to lose? So Naaman went down and dipped himself 7 times in the Jordan River. When he came up out of the water for the 7th time, his leprosy was gone. It was a simple solution to a serious problem, but Naaman almost missed it because he didn't want to follow the directions. We often face problems in our life. Sometimes we are willing to try almost anything that is, except what God's word tells us to do. God's word has the solution to all of life's problems if we will just follow the directions. I'm sure many of you have felt like Naaman, that it is not fair to be sick, or maybe is that lately everything you try doesn't come the way you wanted or the way you planned. But I want to remind you today that God has a plan for you, even when things don't turn out the way you expected. At the right time, he will accomplish his purpose in your life, many times in ways you least expect it. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa, en cual habían convertido el segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres se despertaron al que dormía y se levantó y dijo, Calma, quédate quieto. y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta que había llevado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Discípulos despertaron a Jesús diciéndole, Jesús, sálvanos, nos ahogamos. Y Jesús les dijo, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Feliz sábado, hermanos. Mi tema se trata de la confianza en Dios. Bueno, tener confianza en Dios es muy importante en la vida cristiana porque te ayuda a estar esperando en paz la voluntad de Dios. Muchos ejemplos de confianza en Dios los encontramos en toda la Biblia. ¿Podemos por favor abrir nuestras Biblias a Salmos 23:1? Salmos 23:1. Y dice así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí el rey David nos enseña su confianza hacia Dios. Vamos a ir a Salmos 118:8. Salmos 118:8. Es mejor esperar en el Señor que esperar en hombre.
Vamos a ir a Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. También aquí el rey Salomón nos enseña su confianza hacia Dios. Y por último, Isaías 26:4. Isaías 26:4. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Señor Todopoderoso es la roca de los siglos. Y así podemos encontrar varios pasajes de confianza en toda la Biblia. Ahora, tener confianza en Dios viene con grandes beneficios de parte de Dios, como dicen los siguientes pasajes. Vamos a ir a Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ir a Salmos 127:3. Salmos 127:3. Don de Dios son los hijos, los descendientes son una recompensa. Y por último, 2 de Corintios 9:15. 2 de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, vemos que en esos tres pasajes Dios te da regalos materiales, como los hijos, prosperidad y vida eterna. Así que, hermanos, confiar en Dios es muy importante para recibir regalos espirituales y regalos materiales. Finalmente, un tiempo después, alguien vino y tomó el tercer árbol, convertido en tablas. Fue cargado por las calles y al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado en él. Hermanos, buscamos en nuestras Biblias a Lucas 24 del 1 al 8. Tenemos acá. Y dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a la tierra, les dijeron,
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Había un hombre que cortaba piedras. Y el hombre no solo era un carpintero o un hombre que trabajaba con construcción con martillos de electricidad, pero él usaba martillos chiquitos, como un artista. Y el hombre era bien humilde y le encantaba trabajar con sus manos, hacer imágenes increíbles de la piedra. Y un día el hombre vio que venía un rey en su coche con todo poder. Y él vio al rey y él se pensó a sí mismo: ¿cómo yo quisiera ser ese rey con poder e influencia y un nombre grande? Y le pidió a Dios: Dios, yo quiero ser como ese rey. Y Dios le dio lo que él quería. Y el hombre que era un cortador de piedras fue rey. Y como rey él pudo viajar, influenciar, tuvo poder, era un político grande. Y un día sentado en su casa, atrás de la casa, tomando su jugo, el sol le cayó encima y lo calentó y se puso muy caliente. Y él miró al sol y que pensó así, se pensó a sí mismo: ¿qué puede ser más poderoso que el sol? Y le pidió a Dios: Dios, yo quiero ser el sol. Y Dios le dio lo que él pidió. Entonces el hombre que cortaba la piedra, que se volvió al rey, ahora fue el sol. Y él pudo ir alrededor del planeta, del mundo, a calentar, a hacer que el agua subiera y bajara. Él era el sol. Tuvo todo el poder que podía tener en el universo. Y un día, en el proceso de calentar un área grande, vio que unas cosas blanquitas vinieron. Y ahora su poder calentuoso no pudo calentar la tierra. Y vio, y eran unas nubes. Y él trabajó bien duro para que sus rayos tocaran los árboles y la tierra, pero no pudo porque la nube lo cubrió. Y él vio a Dios y pensó: Dios, ¿cómo yo quisiera ser esa nube? ¿Qué puede tener más poder a bloquear los rayos del sol que una nube? Y le pidió a Dios: Dios, yo quiero ser la nube. Y Dios le dio lo que él pidió. Y el hombre que cortaba piedra, que se hizo un rey poderoso y que se hizo un sol, ahora fue la nube. Y como una nube, él fue y viajó a todo el mundo, cubriendo espacio, cubriendo el sol y echando, ¿cómo se dice?, su sombra. Y un día, en su poder, él vio que algo lo estaba empujando, ¿verdad? Y pensó: ¿qué me está empujando? Y no vio nada, pero sintió un viento. Y él habló a Dios y le dijo: Dios, yo quiero ser el viento. ¿Qué tiene más poder a mover estas nubes tan grandes como el viento? Yo quiero ser el viento, Dios. Entonces Dios le dio lo que él quería y fue viento. El hombre que era un cortador de piedra, que Dios le hizo rey, que Dios le hizo el sol, y después que le hizo la nube, fue el viento. Y con el viento él pudo mover todo lo que él quería. Él movía no solo las nubes, él podía mover los árboles, las aguas, podía mover los barcos grandes. Y un día él fue en su poder y vio una montaña, empezó a soplar. A la montaña sopló y quitó los árboles porque el viento era tan fuerte. Y después, cuando los árboles no estaban más, estaba quitando la tierra. Y cuando no había más tierra, él vio que no podía mover lo que estaba ahí, que era piedra. Empezó a soplar. Empezó a soplar.
y todo el viento, el poder de ese viento no podía mover las piedras. Y después paró a coger su breath, aliento. Y al coger el aliento, él oyó algo. Y oyó un martillo, clac, 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 trabajando en el base de esa montaña que ya era piedra. Y vio que ese martillo era un hombre martillando una estatua increíble. Y él se pensó a sí mismo, ¿quién tiene más poder que un hombre con un martillo trabajando despaciamente a crear una imagen de arte? Y Dios hizo que ese hombre fuera lo que Dios le creó. God made him to what he created him to be. Un hombre con un martillo chiquitico haciendo cosas grandes. Nosotros en las manos de Dios somos un martillo que puede cambiar este mundo, que puede cambiar nuestras comunidades. Vengan conmigo al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Cristo caminó con 12 discípulos y un poquito más a veces. Y la Biblia nos dice que Cristo siempre tuvo sus ojos fijos en los hombres, en la cruz, en Dios. Y aquí en Marcos capítulo 8, versículo 31, déjeme saber cuando lo tienen, dime amén, amén. Aquí la Biblia nos dice, hablando con sus discípulos, en Marcos 8 y 31, entonces empezó a enseñarle que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que lo iban a matar, pero que después de 3 días iba a resucitar. Versículo 32. Les dijo esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y empezó a reprenderlo. Pero él se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Cristo, jóvenes, tenía sus ojos fijados en Dios, en la voluntad de Dios. En este momento, en la cruz, Jesus had his eyes fixed on the cross, on God, on what God wanted. And you know that's going to be a problem for you. Eso puede ser un problema para ti, porque si tú siempre tienes tus ojos fijados en Dios, Dios va a manejar tu vida. Amén. Dios te va a cuidar. Amén. Dios te va a dar mucho éxito. Amén. God is going to take care of you. He's going to give you a lot of... se me olvidó la palabra en inglés. Desires. Te va a dar muchas cosas. Pero tienes que tener los ojos fijados en ¿quién? En Dios. Estos árboles empezaron creyéndose que iban a hacer otra cosa. These trees began their life thinking that they were going to do something else. They had something else in mind. Tenían otra cosa en mente. Pero lo que pasó era que Dios tenía ya su vida planeada. Estos árboles no sabían que iban a ser usados para la voluntad de Dios. These trees didn't realize that they were going to be used for God's will. How would you like to be the tree that Jesus was hung on the cross? ¿Cómo tú quisieras ser el árbol que Cristo fue puesto en la cruz? Muchas veces, mis amigos, Dios nos llama a nosotros a hacer cosas que no queremos ser. You may be a missionary one day. You may be a missionary to Saudi Arabia or a missionary to Mexico where there is no huge malls and there's not all this stuff. There's not Wi-Fi. Dios te puede llamar a ser un misionero en un mundo arábico, ¿verdad? Arabia del Sur, algo así, ¿verdad? Saudi Arabia. O en México, un país que no tiene nada. Y tu vida puede ser una vida humilde, sin dinero, sin nada. Pero Dios te llamó. How would you like to be the tree
that held Jesus as the baby? ¿Ah? Como tú quisieras ser el árbol que aguantó a Cristo en pesebre. Mis jóvenes, mis amigos, padres, abuelos, tíos y tías, nosotros en las manos de Dios somos un poder para la gracia de Dios, para la honra de Dios. In God's hands, you guys are what you would never dream of. You would be God's power for God's honor and glory. Pathfinders, jóvenes, padres, abuelos y abuelas, tíos y tías, amigos, ancianos, estamos listos. Amén. Todos nos paremos para cantar el himno 105. Oremos. Padre, nosotros venimos a tu presencia, sabiendo que tú nos has llamado a todo el mundo a trabajar por ti. Que no importa cuál vida vivimos, qué trabajo hacemos, quién somos, de dónde venimos, no importa quién creemos que somos, tú nos has dado a cada uno un llamado especial. Señor, no hay ningún
trabajo, no hay ninguna vida, no hay ningún país, no hay ningunos orígenes que no son ordenados por ti. Y pedimos, Padre, que cada uno de nosotros conozcamos eso, que nuestros jóvenes, Señor, sepan que tú tienes un plan grande para sus vidas. Pedimos eso y te damos gracias, Señor, por querernos mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.